Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted, Andrea, Paola, Hola, cómo están? Muy bien, felices de tenerte. Sí, muy contenta de tenerte acá Feliz en el estudio. De venir para acá. Sí, pues Martín, además teníamos preparado un tema de las ISAPRES, pero en último minuto, noticia desde el Tribunal Constitucional que tiene directa relación con toda la discusión que ha habido de la ley de ISAPRES. Partamos por eso, porque es la noticia del momento. Sí, efectivamente, yo venía preparado para hablar de este tema del surgimiento de las nuevas ISAPRES o proyectos para crear nuevas ISAPRES que están apareciendo, que es algo súper curioso de la discusión, pero justo antes de venirme a la radio salió esto del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó? El Tribunal Constitucional acogió el recurso que habían presentado los senadores oficialistas y al que se había sumado el gobierno también este lunes, y dejó fuera de la ley corta la mutualización, que era una indicación que habían presentado senadores de derecha. Y que implicaba un cierto parche curita, ¿no? Para este de sangre que van a experimentar las ISAPRES. Claro, hay que dejar claro, eso sí, que el Tribunal Constitucional no dijo que era inconstitucional la mutualización en sí, sino que lo que dijo era que era inconstitucional que los senadores de derecha la presentaran, o cualquier senador, claro, en el fondo. Que no era facultad de ellos. Claro, es iniciativa exclusiva presidencial. Sí. Claro. Esto de la mutualización, que a veces puede ser un término confuso, significa en el fondo que los afiliados comparten los riesgos, entonces eso significa un cálculo menor de la deuda, menos de la mitad de hecho, y por eso este parche curita, que quizás no es tan parche curita, es un buen vendaje, porque era claro, y por eso deuda. Generó también tanta discusión. En un momento fue el concepto, que a veces es medio difícil decirlo, pero mutualización era lo que uno más escuchaba en la discusión en el Congreso, quienes decían que estaban a favor, quienes estaban en contra, quienes consideran que termina siendo un perdonazo para las ISAPRES. Salvataje también se habló, ¿no? Claro, hay ahí un punto de discordia. Sí, es una discusión que ha sido en sede política, técnica, económica, en todos lados se ha discutido, una discusión muy, muy técnica y hay que ver qué va a pasar con eso, porque el cálculo de la deuda hasta ahora, yo diría que había sido el tema central de la discusión de esta famosa ley corta, y en las últimas semanas también se había estado agregando el tema que íbamos a hablar ahora de la nueva ISAPRES, porque en el fondo eso afecta mucho a cómo se percibe el futuro de la industria, una eventual reforma, porque tiene un efecto muy grande. Lo que yo le iba a comentar es que esta idea de la nueva ISAPRES no es pura especulación, sino que han pasado muchas cosas que sustentan esta tesis, además de la ISAPRES esencial, que es del mismo grupo de la clínica alemana. Alemana, claro. Sí. Que entró al mercado en 2022, o sea, cuando ya estábamos... Y ya tiene un poquito de rodaje, ya es más conocida. Claro, y entró al mercado cuando ya estábamos con la crisis. Han aparecido dos grupos más, en el fondo, que han manifestado de una u otra manera su interés de abrir una nueva ISAPRE. El primero es Andes Salud, no confundir con la clínica de la Universidad de los Andes. Suena, al tiro te iba a preguntar eso, ¿verdad? Sí, no, es una red de clínicas regionales que está ligada a un grupo de inversionistas de la región del Biobío, que ellos proyectan una ISAPRE con foco en clase media, en pacientes que hoy son FONASA, y ellos tienen un proyecto que ya lo han trabajado mucho. De hecho, tienen destinado una inversión, un número, 6.000 millones para echarla a andar, tienen un cierto número de afiliados que quieren alcanzar en cierto tiempo. Y el otro caso es uno de los principales actores de la industria en Chile, que es la red de salud UC Christus. Sí, eso fue publicado por nosotros en DF en febrero. ¿Hay una ISAPRE de la red UC Christus? No, ya, eso hay que dejar claro. Esto es algo que ellos están evaluando. Ellos tuvieron una reunión de lobby para pedir los antecedentes legales necesarios, una reunión de lobby con la Intendencia de Fondos y Seguros Provisionales de Salud, que depende de la Superintendencia de Salud que lidera Víctor Torres. Tuvieron esta reunión para pedir en el fondo los antecedentes legales, y también crearon una sociedad cuyos registros son públicos, que tiene entre sus objetos administrar seguros e ISAPRES. O sea que hay interés, claramente. Sí, nosotros los consultamos para esa nota y dijeron que quizás eventualmente podría pasar, pero no es algo concreto. O sea, también hay que dejarlo claro, pero han tomado acción en esa línea. ¿En qué plazo estamos hablando que podrían ya concretar? ¿Tienen alguna idea? Y además, la pregunta que muchos harán es ¿por qué entran en un momento quizás más difícil de la industria? Sí, plazos no hay todavía. O sea, esto, como decía, no es algo confirmado que vaya a pasar tampoco. Pero la pregunta de por qué alguien entraría, algo que nosotros en el diario lo hemos conversado con muchos exautoridades, expertos, parlamentarios incluso también,
Y todos consideran que esto era un fenómeno esperable, de hecho se había hablado antes. ¿Por qué? Porque una ISAPRE, si llegara a entrar ahora con la ley corta aprobada, no va a entrar con la mochila de deuda, esta deuda gigante que van a tener la otra ISAPRE. Entonces, eso es lo primero, que hay una oportunidad de negocio en el fondo. Ellos entrarían además con la posibilidad de capturar un mercado de estos miles de afiliados que se han ido de la ISAPRE a FONASA, y la gente que está entrando al mundo laboral en el fondo con precios más bajos, porque estas ISAPRE las ISAPRE actuales van a tener que subir los precios ahora en el fondo por tener la deuda. Entonces, como que... O sea, entran a competir con otra, claro, con otra ropa puesta, claro, ¿no? Con lógico. otra estampa y con otra, como decimos, incluso para referirnos a los problemas de la vida, con otra mochila, en este caso una mochila financiera literal, ¿no? Y hay otro factor que si nosotros vemos estos dos grupos, Ban de Salud, Usecristo, y también es esencial, están todos relacionados a clínica. O sea, no es que una empresa minera haya dicho, oye, qué buena oportunidad, y voy a cambiar de rubro. Sí, voy a aprovechar y voy a entrar a la industria de la salud, sino que también podría haber un factor defensivo. En el fondo yo tengo clínicas que quedan en riesgo porque quiebren la ISAPRE, así que bueno, voy a tener mi propia ISAPRE. Eso, no es que ellos la hayan dicho, pero... Hay una lógica detrás de eso. Claro. Y mirando lo que tú decías respecto a que van a poder ofrecer planes más bajos porque no van a arrastrar esta otra mochila ni tienen la obligación de subirlo, podría ser una buena noticia para los afiliados a la ISAPRE. Sí, a primeras la gente, o sea, lo que se dice al tiro, más competencia siempre es mejor, pero estos mismos gente de la industria, ex autoridades y expertos, lo que dicen es que hay un riesgo grande también, porque si las cosas se mantienen tal como ahora y el sistema sigue funcionando tal como hoy, estas ISAPRE en el fondo no tendrían ninguna obligación de recibir, por ejemplo, a gente que tiene preexistencia. Entonces, eso te iba a decir, porque si es que hay más competencia, estamos asumiendo que todos nosotros que seguimos en ISAPRE podemos empezar a movernos. Pero claro, si es que las preexistencias son un ancla que nos deja como casados de por vida, hay hartos que quedan fuera. Ahí la movilidad queda bien, la movilidad, inter-ISAPRE para nosotros quedaría bien restringida. Sí, de hecho, el ex ministro de Salud del gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelice, les puso ISAPRES clase turista, porque en el fondo iban a capturar solo pacientes con muy bajo nivel de riesgo, y eso afectaría más todavía a las ISAPRE actuales y podrían quedar en el fondo las personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, capturadas en ISAPRES que están cada vez peor. Claro, como ISAPRE de gente sana, podríamos decir, porque clase turista suena como que es como peyorativo. Nivel. Yo prefiero ir a una ISAPRE business class siempre investiradita, ¿o no? Es un escenario como bien apocalíptico, por así decirlo. Lo bueno es que también todos dicen que hay una solución que es muy evidente, que es hacer una reforma y, por ejemplo, eliminar la preexistencia, y en ese caso, bienvenidas sean. Eso es lo que, de nuevo, lo dicen una serie de exautoridades, parlamentarios y expertos. Pero uno imagina que si es que efectivamente uno pudiera moverse con preexistencia, eso tiene que tener algún reflejo en los precios. Claro, pero esto es un hecho concreto. O sea, el gobierno, junto con el proyecto de ley corta, se comprometió a este mismo año a ingresar un proyecto que elimine las preexistencias, sí. Y entregó un protocolo a la Cámara de Diputados donde la ministra se comprometió a avanzar en una reforma a la salud. Obviamente, con este tema de las nuevas ISAPRE, parlamentarios y gente de la industria ha presionado para que esta reforma se haga, porque el escenario que se describe, si no, como decía, es bien apocalíptico. Claro. Yo me pregunto cuánto puede ocurrir que esta noticia que estamos comentando sobre el eventual, porque ya lo decía, es un eventual, no está confirmado, ingreso de nuevas ISAPRE, no hace otra cosa que confirmar la sospecha que alguna gente tiene que las ISAPRE siguen forradas, que en el fondo todas estas amenazas de que vamos a quebrar son puras mentiras, porque uno escucha eso, probablemente a nivel del diario financiero, que es una prensa bien especializada, no se escucha, pero nosotros que trabajamos más como abiertos a todo público, digamos, hay una súper sospecha en torno a esta industria de que están forrados, de que han lucrado con la salud, y cuando se quejan es mentira que pongan plata si tienen plata de sobra. Y entonces viene la noticia de que quizás hay más gente interesada, y eso puede confirmar este sesgo, ¿no? De que, ¿vieron qué buen negocio? Efectivamente, pero justamente es por lo contrario. Yo creo que ya hay un consenso transversal de todo el espectro político y técnico de que la ISAPRE van a tener un problema de flujo y sus ingresos no les van a dar para cubrir su gasto. Eso ya hay bastante consenso, y por eso estamos todos más o menos de acuerdo, y además estamos de acuerdo con que los principales afectados somos quienes estamos en ISAPRE o quienes van a tener que cambiarse, o quienes quedan
desprotegidos Claro, en términos de Sí, salud. hay un entendimiento transversal de que también un shock de que todas las ISAPRES quebraran de una, aplicando el fallo a la ligera, sería un golpe apocalíptico, como sí, tú has no dicho. solo para el sistema privado, sino también para el sistema público. Pero políticamente eso fue un mensaje que costó transmitir, yo siento. Una cosa es que hayamos llegado al consenso económico, financiero, pero durante mucho tiempo hubo algunos políticos que se dedicaron como a azuzar a sus electores en contra del sistema, ¿no? Entonces yo creo que hay mucha gente, quizás no a nivel de los que están tomando decisiones, pero sí a nivel de la calle, que todavía tienen la idea de que las ISAPRES son todopoderosas. Y yo me alegro que no sea así, porque el temor efectivamente es que esto cayera y se produjera esta caída como de dominó, que es la que tú describes como apocalíptica, pero me temo que hay todavía cierta resistencia en torno a creer que esto podría ser cierto, ¿no? Yo creo que todo el mundo tiene opiniones muy distintas de lo que puede hacer la ISAPRE. Independiente de eso, lo concreto es que el lunes ya la Cámara de Diputados transversalmente, desde el Partido Comunista hasta el Partido Republicano, todos aprobaron en general la idea de la ley corta y todos manifestaron que era, a pesar de que tenían muchos reparos con la ley, que era urgente aprobarla. Exacto, bueno. Y porque el fallo además establece que esta ley se tiene que implementar antes del 30 de mayo. O sea, el fallo se tiene que cumplir, entonces... 30 de mayo. Sí, el fallo tiene que estar implementado antes del 30 de mayo, Claro, entonces se no está queda bien nada, contra nada. el reloj. Ya. Y el tema de la mutualización era uno de los Era principales puntos de una discusión. pieza clave, exactamente. Así que vamos a seguir muy atentos con esta noticia y por supuesto con el tremendo tema que nos trae siempre DF en Infinita. Martín Baeza, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto, hasta Que la estén muy próxima. bien.